Hola, bendiciones para todos. Un tiempo hermoso y reflexivo. Empezamos. Pues hoy es la última enseñanza de toda esta serie que hemos estado estudiando sobre el mandato de Isaacar, entendidos en los tiempos. Le doy gracias al Señor por haber podido estar presentando esta enseñanza, este discipulado, por toda la guianza del Espíritu Santo y por cada uno de ustedes que se ha apercibido y se ha interesado en aprender, en conocer, en crecer y poner en práctica esta palabra. Una de las oraciones más importantes que tenemos delante del Padre Celestial es que todo este conocimiento no quede estancado en nosotros, sino que lo pongamos a trabajar, que sea útil, que sea oportuno, que podamos compartir con otros. No solo el enlace de esta grabación, sino hablar de Cristo, promover y también ese crecimiento, ese funcionamiento entre los hijos de Dios, entre el cuerpo de Cristo. Porque si no, somos infructuosos. Si no, eso queda solo en nosotros y no pasa, no trasciende, no va a otros lugares. Y el Señor lo que quiere es que nosotros como ovejas de Él nos reproduzcamos, nosotros compartamos, crezcamos y nos multipliquemos. Y otros puedan entender, otros puedan practicar, puedan conocer, puedan experimentar toda esa bendición de Dios, toda esa participación, toda esa llenura de su Santo Espíritu. Y vamos a estar buscando en Gálatas 6:5, pidiéndole al Señor que Él, en control de la enseñanza, nos hable una vez más, nos llene, nos redarguya, nos edifique, nos exhorte, que podamos ser entendidos en los tiempos para poner en práctica todo esto que Él nos ha mostrado, nos ha hablado, nos ha enseñado. Le bendigo a usted, bendigo su hogar, a su esposo, sus hijos, todos sus familiares, el ministerio y el trabajo que hace por el Señor y para el Señor, incluyendo su donación de ofrendas, de diezmos, de reconocimiento a los que trabajamos en la obra de Cristo. Gálatas 6:5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Y al hablar de esto, estamos haciendo énfasis en ver las decisiones que tomamos, las cuales van a afectar nuestra agenda de vida, lo que nosotros hacemos. Y muchas veces nuestras elecciones son mucho más poderosas que las circunstancias que enfrentamos, porque puede que no nos guste saberlo o podamos resistirnos a pensar que estamos viviendo en una circunstancia, en un entorno complicado, que nuestra vida se ha convertido en algo que es demasiado demandante, demasiado exigente, con un torbellino de situaciones. Más sin embargo, hemos pasado por alto, así que sin excepción, que nadie nos está obligando a mantener una vida complicada. Y el Señor está sentando aquí una responsabilidad y un precedente de que cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Cada quien es responsable delante de Dios de las elecciones que hace, de las decisiones que toma, de las acciones que realiza y de las cosas en las cuales se compromete. Si hemos estado en afán, en ansiedad y sentimos que son demasiadas cosas que tenemos al mismo tiempo, hoy el Espíritu Santo nos viene a decir que tenemos la capacidad, que tenemos el poder de simplificar nuestras vidas. Y de hecho Dios espera que asumamos esa responsabilidad de nuestras vidas y que elijamos cuidadosamente cómo pasamos nuestro tiempo. El otro día escuchaba a una mamá hablar de cómo tenía que cuidar de los hijos, de cómo vestirlos, elegirles la ropa, la comida, servírselas, preparárselas, dárselas. Y, y yo
percibí que ella estaba hablando de que sus hijos eran pequeños, pero cuando ella me dijo que el menor de ellos tenía 11 años y luego 15 y luego 18, yo me quedé muy sorprendida porque dije, esta persona está en caos, está en estrés, está sobrepasada de labores, pero también está controlando todo y no ha dado espacio para que sus hijos asuman responsabilidades, para que tomen decisiones dentro de las posibilidades que ella les puede dar, para las opciones que ellos elijan. Y se está recargando y se está desgastando. Hoy el Señor nos para a nosotros, nos hace un alto en el camino y nos dice, ¿qué cosas has elegido seguir haciendo o estar haciendo? Y han sido decisiones que han comprometido tus acciones, tu tiempo, tus actividades y te han llevado a un compromiso que te está provocando demasiado estrés. Hemos de entender que Dios es justo y que el tiempo que Él nos ha dado para hacer su voluntad mientras estemos aquí en la tierra, Él lo que busca es que cumplamos el propósito para el cual Él nos trajo a esta vida. Cuando usted y yo tratamos de hacer más de lo que Dios planeó para nosotros, nos vamos a encontrar entonces en ese constante estrés, en ese fuera de tiempo, en esa demanda exorbitante de labores, las cuales nos hacen estar oprimidos, estresados, desbordados por un horario que cumplir. Y si bien es cierto, vivimos en un mundo que tiene demasiada demanda, hay demasiadas cosas, hemos de pedir la sabiduría al Señor para la elección de las decisiones que tomemos, para que eso sea consensuado con el Espíritu Santo en qué lugares, en qué ámbitos y hasta dónde debemos de actuar y nuestro compromiso sea primero con Dios, con nosotros mismos y con nuestra familia, no dejando de lado la labor que somos llamados a hacer como iglesia. Ha de ser en nosotros una prioridad orar y decirle al Señor que nos dé de su sabiduría para tomar esas decisiones asertivas y tener ese alivio de estrés y dejar a un lado toda sensación de, de necesidad de ocuparnos en demasiadas cosas, en cosas que otros podrían realizar, dejar de ocuparnos de cosas que no nos han llamado, no nos han pedido, pero nosotros mismos nos hemos ofrecido, nos hemos enlazado, nos hemos comprometido y nos están agobiando y nos están ahogando. La sociedad dicta paradigmas, dicta roles, dice cómo debería ser una persona y cómo no debería ser. Y si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene que tomar por referente las normas de urbanidad y de cortesía y también los valores, hemos de preguntarle al Señor en qué nos comprometemos, en qué nos metemos y en qué no nos metemos. Y aun cuando otros nos impulsen, nos llamen, nos inviten, hemos de saber que es nuestra responsabilidad administrar nuestra salud emocional, nuestra salud física, nuestra salud espiritual. ¿Cuántas personas no pueden dedicar nada al tiempo espiritual, a la coinonía, a la intimidad con Dios, porque están tan cargadas de trabajo, tan ocupadas en responsabilidades de cosas que han decidido asumir, que les ha tomado todo el tiempo? Pero en ocasiones, cuando alguien está tan sobrepasado, hace un alto y se da cuenta que no lo necesitaba hacer, no lo tenía que hacer. Y más cuando le pregunta al Señor y el Señor le dice, esto ha pasado porque tú lo has permitido, porque tú te has cargado, porque tú has elegido hacer no lo que yo te pedí que hicieras.
Esto incluye a las mamás, incluye a los papás, incluye a los hijos, a los jóvenes y a todas las personas, incluyendo a los empleadores, a los empleados. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta, de cómo decide y acomoda su agenda de vida. No podemos promover la procrastinación, no podemos promover la vagancia, no podemos sentirnos mejores porque estamos llevando la carga de otros que el Señor no nos ha depositado. Si usted me dice, yo llevo esta carga, pero es que Dios me ha hablado, entonces Él te capacita o ya te capacitó y por eso te la ha puesto. Pero también tienes que pensar hasta cuánto tiempo, cuántas veces, será por la eternidad, será por un periodo, será por un mes, será por una semana, será solo un proceso, una vez, dos, tres. O el Señor está diciendo, vas a ver esto, pero no te vas a inmiscuir, no vas a ofrecer, no te vas a comprometer. ¿Qué estamos haciendo? Y luego viene el estrés, vienen las enfermedades, vienen las situaciones. Y es porque nos hemos querido meter en un zapato, en un molde que otro nos ha dado, que otro nos ha impuesto, y no el Espíritu Santo de Dios. Estamos todavía prácticamente estrenando año, aunque estemos casi finalizando el, el segundo mes, pero hemos de controlar esa agenda y esa toma de decisiones. Si usted promete o ofrece algo, el Espíritu Santo le dice no, sea humilde y sea obediente, seámoslo y disculpémonos y retraigámonos de aquello que ofrecimos, de aquello que comprometimos, porque el Espíritu Santo está diciendo, no te toca, no te corresponde, no lo des, no lo hagas, no vayas. E igualmente, si has estado soltando y no asumiendo aquello que el Padre te ha entregado, es hora de que acomodes tu agenda y que priorices el reino de los cielos y que priorices las cosas espirituales antes que cualquier otra cosa. Siempre primero va a estar Dios, luego cada uno de nosotros y después nuestro cónyuge. Después del cónyuge estarán los hijos y después de los hijos la familia extensiva, el ministerio, la profesión, la congregación y todo lo demás. No vamos a ser más espirituales o menos espirituales por hacer cosas solo para que nos vean. Hemos de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Una motivación que hoy les quiero dejar es que enlistemos las actividades y las responsabilidades que nos están causando tensión y estrés, para que le pidamos al Señor la ayuda para determinar qué cosas de la agenda nunca debieron estar ahí. Aunque tuvimos la intención de hacerlo, los mejores deseos, pero no nos correspondía. Y dentro de esto, un punto número 2 sería preguntarle al Señor. Y si ya el Señor nos ha hablado, entonces meditar. ¿Dónde creemos que Dios quiere que concentremos nuestro tiempo y nuestra energía? Esa fuerza que Él nos ha dado, esa habilidad, esos dones, esos talentos. Y finalmente, ver qué opciones, qué cosas, qué personas, qué situaciones, qué actividades nos van a ayudar para enfocarnos más en lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Hemos de recordar que cada uno nos han colocado dentro del cuerpo de Cristo y que tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe, y este lugar está destinado para nosotros y es una invitación abierta
para que nosotros accesemos y nos coloquemos en el lugar oportuno que Dios nos ha puesto para hacer lo que tenemos que hacer, para no hacer lo que no tenemos que hacer, para elegir lo que el Espíritu Santo nos está recomendando, para decidir de acuerdo a la guianza de la palabra de Dios y que así sean respaldadas nuestras acciones y también de fruto nuestro compromiso de trabajo, porque muchas veces nos podemos estar desgastando con nuestra propia familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en el ministerio, en cosas que el Padre no nos está llamando a hacer. Oramos, Señor Jesús, que nosotros podamos entender que vamos a rendirte cuentas de la vida que nosotros estamos llevando. Perdónanos, Señor, cuando te hemos ignorado, cuando hemos pecado por estar viviendo de acuerdo a nuestro plan, de acuerdo a lo que nosotros creemos o sospechamos o nos parece que es lo que es bueno o lo que debemos hacer. Te pido, Señor, que cambies en cada uno de nosotros aquello que nos aleja de ti, que nos aleja de llevar una vida de paz, una vida en la cual podamos disfrutar lo que tú nos estás entregando. Señor, necesitamos de tu guianza. Gracias por salvarnos, por comprarnos a precio de sangre, pero también por llevarnos hacia adelante. Tú eres suficiente para nosotros y tú nos haces entrar en ese orden perfecto que traes para cada uno. Por favor, llévate hoy toda culpabilidad de todo aquel que sabe o se ha dado cuenta que no ha estado actuando, eligiendo, realizando o comprometiéndose en lo que corresponde y principalmente para el reino de los cielos. Te pido por favor por los hábitos de cada uno de nosotros y principalmente para que sean quitados aquellos que han estado arruinando nuestras vidas hasta este momento. Creemos en ti, en que tú mantienes tu promesa de salvarnos, de ayudarnos, de cumplir tu propósito en cada uno y de llevarnos, Señor, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, ponemos este año nuestra agenda en tus manos y sé tú el que nos dirija para ir agendando lo que tenemos que hacer de acuerdo a tu perfecta voluntad, priorizando las cosas de arriba, no las de la tierra, priorizando el trabajo en las áreas de influencia que tú nos has llamado a hacer, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Nos encontramos con el capítulo final, capítulo 16, que nos está hablando de la profecía y las lenguas. Y el objetivo que tiene este es brindar claridad e interpretación acerca del don de profecía y de lenguas, en especial cuando se lo ejerce en la adoración congregacional. La semana anterior estuvimos hablando un poco sobre la parte de la adoración y hoy vamos a profundizar un poco más sobre esta importante manifestación del Espíritu Santo en medio de la congregación. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios 14:5. Vamos a buscarlo y damos gracias al Señor porque toma control del ambiente, de los animales y de todas las cosas que hay para que la palabra pueda ser entregada fidedignamente, pueda ser escuchada, asimilada y que nada esté robando ni entorpeciendo esta bendición de estar escuchando lo que el Padre nos está revelando. Primera de Corintios 14:5 nos dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí estamos viendo el valor que tienen las palabras de ánimo que provienen de parte del Señor hacia la vida de cada uno de nosotros, porque esto le da fuerza, le da propósito a cada uno de los hijos de Dios. Y en especial cuando se están hablando en el momento oportuno. Esto no tiene realmente precio.
Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Acuérdense que hemos estado hablando que una de las características que ha de traer la palabra profética es de ánimo, es de motivación. ¿Por qué? Porque hemos hablado que en su nivel más profundo es declarar el testimonio de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de este don de profecía, de lenguas en un escenario grupal, es importante aclarar que tiene que haber orden de manera que sea recibida la palabra por aquellos que están en ese punto objetivo, en esa meta por Dios, para que puedan escuchar lo que el Padre está diciéndoles, lo que el Padre está determinando. Y les decía que leyéramos en Primera de Corintios 14:5, que fue el que leímos ahorita al iniciar, pero vamos a ir un momento a Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1, y vamos a leer el verso 2 que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Vean qué lindo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y al leer esto, nos vamos a dar cuenta que al tratar los temas fundamentales que la iglesia enfrenta, es preciso tomar o echar mano de este recurso que nos está hablando Primera de Corintios. Pablo estableció, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, la iglesia en Corinto alrededor del año 50 y 51 después de Cristo, durante un periodo de 18 meses en su segundo viaje misionero. Y nos vamos a dar entonces cuenta que básicamente Primera de Corintios es una carta pastoral escrita por Pablo en respuesta a las noticias de idolatría, filosofías divisivas y otras negligencias en la iglesia. Por lo tanto, Pablo se ocupaba de cuestiones doctrinales y prácticas puestas y no de tender una trampa a don de lenguas. Nos damos cuenta que Corinto era una de las ciudades comerciales más importantes de la época. Esta ciudad tenía una mala fama debido al paganismo, a la idolatría y a todo tipo de permisividad. Adoraban a Venus o Afrodita, la diosa del amor, licencioso. Era conocida también porque era la deidad principal de la ciudad y parte de la adoración que se daba en este lugar incluía a 1,000 prostitutas autorizadas para servir en el templo que estaba dedicado a ella. Entonces no era ninguna sorpresa que el Espíritu Santo, perdón, que el espíritu que prevalecía en ese lugar se transfiriera a la iglesia, o sea que lo estuviera permeando. Abro un paréntesis para decir que en el mes de marzo vamos a estar estudiando los días martes y jueves, van a estar publicándose unas pequeñas enseñanzas en relación a todo el libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Iremos por capítulo por capítulo, porque así es como el Espíritu Santo nos ha indicado. Recordemos que este año el tema básico, el eje temático que tenemos es relacionado con unidad,
santificación y gracia, porque el Señor a eso nos está llamando, a santificarnos, a unirnos, santificarnos y vivir bajo la gracia de Dios, pero no abusando de ella. Al hablar sobre tratar los temas fundamentales que la iglesia enfrenta, nos damos cuenta que la iglesia de Corinto se había permeado de todas estas cosas que venía yo hablando, de todo lo que era la idolatría, la prostitución, todo tipo de permisividades. Y entonces Pablo, para poder acomodar al cuerpo de Cristo en el lugar que era, en la sintonía que era, que corresponde, de acuerdo, el Señor los llevó a que les hablara sobre la importancia de atar al hombre fuerte para poder alcanzar a los demás por medio de un evangelismo eficaz. Y así nosotros hemos de entender que la palabra profética y las lenguas son necesarias en la congregación, porque al hablar en lenguas ha de haber un intérprete de lenguas o habrá uno que hable en lenguas, pero que interprete y da la profecía simultáneamente para que se alineen las cosas que no están bien. Por eso no la podemos callar, por eso no la podemos subestimar, por eso no podemos decir no queremos saber de lenguas, ni de profecía, ni el don de lenguas, porque es parte fundamental para tratar esos temas que está enfrentando la iglesia. Si leemos en Mateo 12:29, la palabra dice, ¿y cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Con esto hemos de entender que los temas fundamentales que están afectando una congregación, que están afectando una iglesia, deben de resolverse de una como una forma de salvaguardar la obra del Señor que se ha plantado en un lugar. En este caso, en el ejemplo que estamos dando, es Pablo que está alineando a la iglesia en relación a todo lo que se está dando en este contexto griego. Y la palabra en Lucas 11:22 nos vuelve a enfatizar la necesidad de destruir las fortalezas al quebrantar las fuerzas que las establecían en primer lugar. Por eso leemos, dijo, pero si lo atacado, perdón, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Vamos a buscar otra versión para leer sobre esto mismo. Vamos a buscar Lucas, Lucas 11, ujú, Lucas 11:22. Lucas 11:22 nos dice, mm, vamos a leerte el 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros como congregación, nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos que estar en santidad en alma, cuerpo y espíritu. Y ya lo hemos hablado. Si nosotros tenemos baja la guardia o nosotros tenemos anuencia a lo que son pecados de cualquier índole y los estamos alcahueteando y los estamos chineando, y para variar es los que se están dando en el entorno, en las áreas donde Dios nos ha destacado, difícilmente podremos crecer, difícilmente podremos prevalecer, difícilmente vamos a atar a ese hombre fuerte. Por eso tiene que venir orden desde adentro. Y la palabra profética ayuda y colabora en sacar el Señor a la luz todo lo que no está bien.
Y ya sabemos que la palabra profética no está separada de la palabra profética escrita. No vamos a decir con respecto a esto que Pablo haya preferido más la profecía sobre las lenguas, sino que Pablo está diciendo que animar a los creyentes siempre va a ser más importante. Cuando Dios saca a la luz algo que no está bien, cuando Dios saca a la luz algo que ha estado oculto, puede que lo haga con una palabra instantánea de o profética por medio de la palabra escrita, por medio de sueños, por medio de visiones. Hay personas que se asustan, hay personas que no quieren orar, que lloran, que se desaniman, hay otras que más bien comienzan a señalar a otros y a pelear. Pero aquí el punto es que cuando Dios revela algo, cuando Dios saca algo, es para decir, esto está ya para limpiarse, para quitarse, actívense, cancelen, rompan, libérense, liberten y limpien los aires, limpien sus vidas, limpien sus casas, porque viene algo diferente y es esta conquista, como yo les voy a dar a ustedes, esa autoridad, ese seniority, este poder para que puedan atar al hombre fuerte y puedan lograr el objetivo para el cual yo los he llamado. Creo que lo he dicho en otras oportunidades y hoy otra vez lo diré. El Señor desde noviembre del año pasado me ha estado hablando sobre el trapo de inmundicia, sobre las inmundicias. El Espíritu Santo me ha estado diciendo que se han estado guardando cositas. El pueblo ha dejado pasar cositas, situaciones como las que se evidenciaban en Primera de Corintios y que no corresponden a los hijos de Dios. Y por eso sacaremos una semana de oración para esa línea, porque el Señor ha de decir a cada uno de nosotros, ya la palabra se está manifestando, pero yo le pido al Espíritu Santo que sea tan puntualizado que cada quien pueda reconocer y pueda ser redarguido, cada uno de nosotros, en cuáles son esas obras pequeñas, en qué es esa inmundicia, esos trapos de inmundicia que están trayendo contaminación, que no están ayudando para la conquista de los territorios, para atar al hombre fuerte, para lograr lo que el Señor tiene para nosotros. Nos damos cuenta también, entonces, que este hombre de fe expresa su deseo como un padre a todos los creyentes que se encontraban y hasta más allá de Corinto, donde él les dice que no les falte ningún don espiritual. Y así lo leímos, que no les falte ningún don espiritual. ¿Por qué? Porque todos los que estamos activos en el Espíritu, porque todos los que el Señor nos ha puesto a cargo o estamos eh, bajo una cobertura, una responsabilidad de alguien, Dios nos ha provisto de capacidades y nos ha formado a todos, nos lo hemos hablado una y otra vez de esas capacidades sobrenaturales que tenemos para lidiar con los desafíos espirituales. Y aquí estamos encontrando en Pablo que él es un modelo de poner orden para que también se cumpla con el servicio a Dios, con esa visión que el Señor traía para la iglesia de Corinto, estableciendo una estructura factible en la iglesia, en la cual hubiese santidad, se diera santidad en alma, cuerpo y espíritu. Y los dones espirituales que nos han sido entregados son un privilegio que el Señor nos da para poder alcanzar ese propósito divino que Él nos ha puesto. Y cada uno de nosotros, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, hemos de caminar con dignidad, llevando en alto ese llamado, y vuelvo a decir, de una manera digna, porque así es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo Primera de Corintios 1:6. Primera de Corintios 1:6. Dice
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y también en Apocalipsis 19:10, vamos a buscar Apocalipsis 19:10. La palabra nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ambos pasajes, tanto 1 Corintios 1:6 como Apocalipsis 19:10, se complementan y se refuerza este mensaje de que todo creyente en Jesús debe desear y poner en práctica los dones espirituales y en especial la profecía. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que tenemos un Dios vivo, un Jesús que está vivo en medio de nosotros. Y como congregación, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, nosotros somos portadores del testimonio de Jesús. Hemos y estamos siendo desafiados a salir a las calles y contarlo. Y entonces viene la pregunta, ¿aprovechamos el tiempo? ¿O estamos tan afanados, tan ocupados, nuestras agendas están tan talladas, que no podemos decir un Dios le bendiga, que no podemos ministrar escuchando a una persona en una necesidad, que no podemos hablar de Cristo, que cuando se nos abre una oportunidad, jamás de ninguna manera vamos a decir que somos creyentes? O no solo eso, con nuestra forma de hablar, ministrar los aires, ministrar las personas, impactarlas. El reto es: nosotros somos luz, nosotros somos sal, nosotros somos ya llamados a ser inspiración. Y por eso la palabra profética, porque viene la palabra oportuna para la edificación de las personas. A eso estamos invitados usted y yo. Y aquí hay algo importante que debemos de considerar: la edificación personal en oposición a la bendición grupal. Primera de Corintios 14:4 nos dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entendamos que cuando nosotros hablamos en lenguas, somos edificados nosotros personalmente, es lleno nuestro espíritu. Nosotros como cuerpo de Cristo estamos siendo nutridos, estamos siendo llenados en nuestro espíritu, pero de manera individual. Mas, sin embargo, cuando el hablar en lenguas se encuentra acompañado por la interpretación, entonces ya no es solo uno, sino que es la iglesia en conjunto la que se edifica. ¿Por qué? Porque todos los que están reunidos, perdón, en ese tiempo de adoración, en ese tiempo de comunión con el Espíritu Santo, todos están escuchando el mensaje, todos están entendiéndolo, todos lo están recibiendo, todos están siendo llenos y edificados. Es importante entonces que estemos anuentes a ser esos instrumentos para la honra y la gloria del Señor. Si nosotros vemos que estamos hablando en lenguas, pero no tenemos la interpretación, hemos de controlar eso. El espíritu se sujeta al profeta y hemos entonces de tener un volumen acorde, adecuado, porque puede que Dios levante otra persona para que lo esté interpretando lo que se está hablando en lenguas, o puede que levante otra persona de una vez y esté dando la palabra. No hemos de sentirnos más importantes, más espirituales o únicos por estar recibiendo el Espíritu, porque entonces es lo que estamos viendo aquí: la edificación personal en oposición a la bendición grupal.
no puedo ser egoísta. Y también, como hemos sido enseñados, tiene que haber orden. Y si yo estoy conectada con el Espíritu de Dios, si estoy conectado, me doy cuenta que esta administración es individual, es solo para mí. Entonces no voy a hacer espavientos, no voy a hacer gritos, no voy a hacer ahí exposiciones de manera que yo perturbe la paz, la concentración de la oración, de la administración que se está dando, que una persona tiene a cargo, sino que yo debo de recogerme para que el Señor fluya, sea que Él traiga la palabra por un tercero, o sea que levante a otro para que diga la palabra profética. ¿Qué fue lo que vino en las lenguas? Por eso viene esta otra expresión, no adore los dones. Pablo estaba dando temas doctrinales y él estaba ubicando lo que eran puntos correctamente adecuados de cómo alcanzar los objetivos prácticos y realizables dentro de los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos tenían tendencia a caer en idolatría. Por eso Pablo desafió sus actitudes innatas. En 1 Corintios 14:6 dice, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Pablo mismo habló en lenguas. Y en 1 Corintios vamos a buscar 14:18. Él está diciendo, 1 Corintios, vamos un momentito aquí, 1 Corintios 14, 18 nos dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está diciendo que él se preocupa más por mantener el orden en la adoración congregacional para que así todos los creyentes que asistieran fueran edificados. Entonces, nosotros hemos de entender que para figurar y para idolatrar, porque la gente muchas veces es seguidora de hombres, o quiere estar más cerca de aquel que grita más, o de aquel que más alaba, o de aquel que más habla en lenguas, aunque no se entienda que sea lo que haya hablado. Y son maneras de levantar altares, de unos de figurar y otros de seguir a esos que figuran. Y por eso Pablo está diciendo, mejor yo priorizo que nos enriquezcamos todos a que solo yo me enriquezca. Por eso está diciendo en este verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Nosotros como cuerpo de Cristo, como comunidad profética, que tenemos un mandato para alcanzar al mundo, independientemente de la cultura en que estemos, necesitamos acercarnos a aspectos relacionados con los dones espirituales para evitar los mismos peligros a los cuales Pablo está haciendo referencia, a caer en idolatría, en que la gente se esté poniendo para figurar, para que todos lo vean. ¿Por qué? Porque recordemos que los griegos tenían esa tendencia a adorar el conocimiento y se identificaban con esa tendencia. Entonces, la iglesia occidental o nosotros de la actualidad hemos de tener ese cuidado de no tener esa expresión de un pensamiento griego, o sea, aquello que me impresiona, aquel que me vislumbra, no. Nosotros debemos de tener no idolatría por alguien que hable en lenguas, que cante en lenguas, que dance, que sueñe. No, ninguna idolatría, porque Dios eso no lo permite, sino tener ese reconocimiento de que es el Espíritu Santo, de que dijimos que el componente más importante, uno de los componentes es tener sabiduría, eso es clave, pero también ser humildes. Vamos a ver que en 1 Corintios
1:22, otra vez que hemos estado para allí y para acá con 1 Corintios 1:22, Pablo dice que los griegos lo que buscan es sabiduría y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Y nosotros hemos de buscar entonces a Dios. No podemos levantarnos imágenes o altares a personas, a seres humanos, simplemente porque me impactó, porque me gustó, porque me llamó la atención. No, nosotros estamos en función del Espíritu Santo y todas aquellas prácticas que van en contra del orden, en contra de la fe, en contra de que Cristo sea puesto en alto, no puede ser una práctica entre nosotros. Es tiempo de crecer. Y seguimos en Primera de Corintios. Vamos a buscar ahora el capítulo 13, verso 1, perdón, verso 11. Y el apóstol nos está diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El Espíritu Santo obra en la iglesia, obra en cada uno de nosotros para edificarla. Cualquier evidencia de su presencia en una reunión confirma que todas las cosas que están ahí en ese momento se encuentran en orden y que necesitamos entonces un cambio de corazón. Si el don de profecía, amados, se ejerce de forma correcta, las congregaciones experimentarán niveles de madurez espiritual mayores y llevarán su testimonio fuera de los templos a los que se encuentran heridos. Y recordemos que eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Quizás, igual que los bebés, hay diferentes etapas de vida. Puede que el bebé primero sostenga la cabecita y se dé vuelta, luego que se siente, que gatee, luego que busque ponerse en 4 puntos, en 2 puntos, ponerse de pie y comenzar a dar pasitos en busca de la independencia. Y entonces nosotros como papás al ver ese bebé o cuidadores al ver ese bebé, nos sentimos tan contentos porque llega ese momento donde el bebé tiene la suficiente confianza como para caminar independientemente y pasear en esta vida de forma activa, o sea, andar para allí y para acá. Si nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, entendemos esto, debemos de recibir ese ánimo también de parte de los líderes, de parte de los profetas, delante de los líderes, de los que están a cargo de los ministerios quíntuples, para poder madurar. ¿Y madurar para qué? Para cumplir con esa responsabilidad que se nos ha dado, que es ganar el alma de los perdidos. Aquellos que están tomados por el enemigo, aquellos que se han visto envueltos en la nueva era, en exposiciones de cosas psíquicas, de humanismo, de cosas de secularismo, todas ellas que compiten contra las leyes de Dios. Nosotros, entendidos en los tiempos, teniendo pasión en nuestro corazón como iglesia, nos levantamos y vamos creciendo y nos vamos desarrollando para que esa estatura completa de la imagen de Cristo pueda verse en nosotros y pueda hacerse realidad esas palabras que dio el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12:1. Y vamos a leerlo. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O lo diríamos parafraseado en cuanto a los dones espirituales, hermanos. Quiero que entiendan bien este asunto. Tanto todo lo que es teológico como la práctica de los dones espirituales han de ser practicados dentro o fuera de la iglesia, no para promoción personal, sino para la expansión del reino de los cielos. Vamos a buscar Mateo
24, ya estoy terminando. Mateo 24:14, la palabra nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros hemos de predicar este evangelio y eso es parte de nuestra activación de estar entendidos en los tiempos. Por último, leemos Primera de Pedro 4, versículo 11, y nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dejamos lo que es de niño, asumimos lo que es de madurez, lo que es de grande, los objetivos del reino de los cielos, y así cumplimos con la gran comisión. Gracias, Señor Jesús. Hoy completamos este tiempo de enseñanza que tú nos has traído. Hoy hemos, Señor, expresado estas palabras de cierre en el cual tú nos dices, dentro de ser entendidos en los tiempos, es tiempo de crecer. Queremos madurar, queremos crecer, queremos llenarnos de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra no se pierda, que esta palabra quede sembrada en buena tierra y de mucho fruto. Que siempre recordemos que es preciso que seamos entendidos en los tiempos, que hablemos de ti, que inquiremos en ti, que estemos en esas áreas de influencia que tú nos has dado y que vivamos asociados con el cielo. Bendigo cada persona por cada noche que ha dispuesto para oír sobre la vida en el Espíritu, sobre cómo en fe liberar el reino de los cielos de manera sobrenatural, de cómo vivir esa palabra de Dios siendo rema en nuestras vidas para aprovechar y ejercer esas áreas de influencia, esas esferas que nos has entregado, dándole valor a tu palabra profética escrita, dándole valor a ese don que tú has dado como congregación, dando valor a ese interés tuyo de salvar a las almas y por lo tanto motivarnos a, a expandir esas expectativas proféticas y también hablar la palabra que escuchamos que sale de tu corazón. Una vez más bendecimos a la hermana Obi Pax Harvey por este libro que ha sido de bendición, un libro inspirado en el Espíritu, porque se renueva como tú nos renuevas a nosotros, de acuerdo a la temporada, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a lo que tú quieres que entendamos. Gracias, 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 Señor. Nos preparamos para lo nuevo que tú traerás y acomodamos nuestra agenda para hacer las cosas, no que nos estresen, sino que nos lleven de orgullo, nos llenen de orgullo por trabajar para el reino de los cielos. En el nombre poderoso de Jesucristo te decimos, te amamos y agradecemos toda tu enseñanza, tu favor y bondad. Amén. Muy agradecida, hermanos, con ustedes, muy agradecida con el Señor. Nuestra próxima reunión empezaremos un nuevo libro. Va llorando y váyase preparando también. Y no deje botado en el tiempo este. Téngalo presente. Cuando lo ocupe, revíselo. Recuerde que está colgado en YouTube desde el primer día que empezamos a estudiarlo. Porque el Señor nos está hablando y nos sigue hablando y nos sigue motivando. Les amo y les bendigo en el nombre de Cristo. Erika Mesén, pastora del ministerio, o sea, 6:3. Bendiciones.